Bueno, muy buenos días, gente, compañeras, compañeros. Un saludo especial, que tengo ahí un compañero muy especial de la UOCRA, el doctor Marza, con el que hemos compartido muchos años de trabajo. Así que, bueno, hoy tenemos, después de una semana muy movilizante, un día muy especial. Primero cambiamos de eje, así que ya les van a explicar. Y después, bueno, tenemos un orador de lujo. Y después de nuestro orador de lujo, vamos a trabajar en salas. Así que a las compañeras y los compañeros que se van sumando, les vamos a pedir una vez más, por favor, algunos tips. Primero, que por favor se renombren con el número de grupo que les tocó. Eso lo pueden hacer desde la parte de participantes o se tocan en la foto, si ustedes se ven primeros en la liñita de arriba de los cuadraditos, y ahí con el clic derecho o con el celular renombrar, pueden cambiarse el nombre. Cualquier cosa nos preguntan por privado. Y por el otro lado, en un ratito, ahora cuando ya le paso la palabra al profe Di Pietro, por favor, voy a silenciarlos, así que cualquier cosa los vuelvo a desmutear para continuar con la charla. Así que, sin más preámbulos, querido profesor, vamos a arrancar con este nuevo eje. Buen día. Raúl, te encargas vos, ¿no? Sí. Buen día, compañeras y compañeros. Un gusto, como siempre, estar compartiendo esta diplomatura en la que permanentemente descubrimos el valor inmenso de tantas compañeras y compañeros con quienes mutuamente nos enriquecemos para estar más preparados en el servicio de ser dirigentes. Hoy damos comienzo al tercer eje temático de esta diplomatura, en el que trataremos geopolítica y cambio climático desde la perspectiva del proyecto nacional. Este eje cuenta con 3 unidades. La primera de las unidades es el sindicalismo en tiempos de globalización. Después sigue otra, la política como geopolítica, y la tercera, ecología integral y bien común, el paradigma de Francisco. Hoy nos honra con su presencia uno de los secretarios generales de las organizaciones que participan de esta diplomatura. Me estoy refiriendo al compañero Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA. Haré una breve referencia a su persona y luego le pediré a nuestro común amigo Aldo Carreras que tome la palabra para saludarlo en nombre de toda la comunidad de esta Escuela de Formación de Dirigentes Sindicales. Gerardo Martínez es secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y presidente de la Red Social UOCRA. Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, miembro titular del Comité de Libertad Sindical de la OIT, consejero titular del Consejo Económico Social de Argentina, secretario de Relaciones Institucionales de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina, miembro del Consejo de Administración del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC. También ejerce como miembro titular del Consejo Ejecutivo de la Central Sindical Internacional, CSI, y de la Central Sindical de las Américas, CSA, miembro del L20, grupo sindical de alto nivel del G20. Ahora le pido al profesor Aldo Carreras unas palabras de bienvenida para el compañero Martínez. Bueno, yo quería darle una especial bienvenida a Gerardo, pero también recordar que lo conocí de muy jovencito, entonces lo importante que él hable a los jóvenes con su experiencia y con su trayectoria. Yo le quiero agradecer en nombre de todos, con Julián siendo quien dirige este proyecto, con la universidad, darle un fuerte agradecimiento y una bienvenida, y que sirva también como ejemplo, como seguir y cómo él fue capacitándose y ocupar los importantes lugares que
que ocupa, es decir, hizo el recorrido para llegar al espacio como nos enseñaron. Gracias, Gerardo, muchas, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quiero saludar particularmente a quienes tienen la tarea de desarrollar toda esta estrategia, digamos, de formación y capacitación, creando justamente esta escuela de formación de líderes sindicales, auspiciado por la Universidad de San Isidro, comandado con un equipo seguramente Julián Domínguez, un gran compañero y amigo, quien tiene una gran trayectoria en el desarrollo de la política y de todos los intereses que hacen a buscar el sentido de la argentinidad. Realmente estoy contento de poder participar, de ser invitado a esta jornada, porque me parece que la formación tanto política como la formación profesional, la formación, digamos, de la mirada en los contenidos, por el papel protagónico que jugamos los trabajadores y las trabajadoras, y particularmente desde ahí, con la inteligencia aplicada, formar cuadros, mandos medios, mandos de conducción, como para tener un proceso de integración e integridad en la participación de los temas que hacen a la definición de los intereses de nuestro país. Y también, ¿por qué no? Nada tiene límite, porque en un proceso como el que se da en esta etapa, que es un poco el tema que vamos a hablar, que es la globalización, es importante que todos tengamos una mirada de qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en nuestro hemisferio, y ver cómo todo eso que pasa en esa dimensión repercute en las realidades propias de nuestra Argentina. Lo que sí sabemos los trabajadores es que todo tiene un nivel de repercusión y que impacta. Fundamentalmente, si uno no está preparado, no tiene los soportes o no tiene las escolleras, por decirlo de alguna manera, de una manera gráfica, como para poder protegernos de las oleadas o de los momentos de los temporales. Indudablemente, la mayoría de las organizaciones sindicales de nuestra Argentina tenemos una mirada muy particular, conceptualmente, muy doctrinaria, con una profundidad política, con una profundidad ideológica, a partir de 1945. Eso es fundamental que lo digamos, porque la otra vez me tocó hablar con distintos políticos y decía, pero el sindicalismo ya existía antes del 45, pero no es el mismo sindicalismo. Es decir, y es bueno decirlo, remarcarlo, que cada uno de nosotros lo sepamos, porque algunos se confunden, ¿no? Pensando de que el sindicalismo anárquico, el sindicalismo que provenía de Europa, que era un sindicalismo tal cual como se daba en esas realidades de aquellos tiempos, no tenían solamente una mirada, digamos, clasista, una mirada, como se dice, unitaria, particular, sin definiciones de un montón de contenidos que hacen a la relación que debemos tener los trabajadores y las trabajadoras con el resto de nuestra sociedad. Y creo que lo fundamental del sindicalismo vinculado al peronismo, y no es que estamos atados o obstruidos a tener una línea de pensamiento definida, muchas veces de pluralidad, de diferencia, con quien haya sido, en este caso, el promotor de este sindicalismo que yo estoy hablando. Creo que lo fundamental, lo que nosotros hemos leído, lo que nosotros hemos recibido de nuestros mayores, lo que representa la historia del movimiento sindical, es que justamente Perón,
¿no es cierto?, desde su visión estratégica, de su conducción y de tener una mirada superlativa de los intereses de la Argentina, y por supuesto acompañado por Evita, no nos regalaron el pescado. Por decirlo de alguna manera, y ustedes me van a saber comprender, no nos regalaron el pescado, nos enseñaron a pescar. Y nos dijeron ellos que este sindicalismo tiene que ser un sindicalismo que no debe ser indiferente ante quien gobierna, pero debe ser independiente, autónomo y soberano en función de los intereses que representa. Esto que estoy diciendo es muy importante porque muchas veces existen algunos que se equivocan de esto. Creen que porque nosotros somos peronistas y hay políticos que hablan del peronismo o economistas hablan del peronismo, creen que nosotros tenemos que ser obsecuentes o funcionales dentro de esa lógica. Y lo que nosotros tratamos y debemos explicar, para poder entrar después en el tema que nos convoca, es que nosotros somos parte, no del partido, es decir, somos parte del movimiento nacional. Es decir, y esto es fundamental que lo sepamos, es decir, Perón constituyó un movimiento nacional. Dentro del movimiento nacional están los políticos, están los intelectuales, están los académicos, es decir, estamos los trabajadores, están los empresarios, están los comerciarios, aquellos que representan una visión de interés financiero, son parte también de ese movimiento. Pero lo importante es lo que hay que decir, que cada uno tiene la oportunidad en ese movimiento de tener una capacidad de gestión, de evaluación, de debate por encima del partido. Y no quiero entrar en una charla o una conversación de orden de formación política. Lo que quiero decir, que esto que quiero y que estoy remarcando y que pienso que es importante remarcar, es porque muchas veces en distintas etapas, ¿no?, algunos de nuestros políticos que son parte del movimiento creen que el sindicalismo, ¿no es cierto?, es una pieza que se debe amoldar a las circunstancias de una manera, digamos, cautiva en la definición de cada una de esas etapas que están esos políticos en nombre de nuestro partido. Y yo quiero transmitirle a mis compañeras y a mis compañeros, a todos los que estamos aquí involucrados en querer aprender, desarrollarnos, anticiparnos, preocuparnos, porque una forma, digamos, me parece que este concepto, digamos, de la formación de líderes sindicales, cómo nos preocupamos, cómo nos anticipamos a los acontecimientos a los cuales tenemos que afrontar en función de nuestra responsabilidad. Entonces queda claro que el sindicalismo peronista es un sindicalismo que forma parte de todo el andarivel del sindicalismo que se dan en los distintos matices en cada uno de los países de nuestra región y del mundo, pero que tiene un contenido de formación, de interés con respecto a lo que pasa en nuestra sociedad, como para decir que no solamente estamos en condiciones de discutir los derechos profesionales en forma individual o colectiva en el lugar de trabajo, sino que estamos preparados para tener una mirada global de lo que representa la participación de los trabajadores para el desarrollo y para el crecimiento con justicia social, con políticas inclusivas de nuestro país. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero decía, no solamente tenemos que estar preparados para votar, sino a quién votamos y para qué votamos. Es decir, los trabajadores debemos ser la columna vertebral del desarrollo de nuestra Argentina y por lo tanto debemos tener dirigentes que sepan de qué se trata y cuáles son los objetivos que tenemos desde los trabajadores para ser parte de ese debate que tiene que ver con la historia de nuestra Argentina. Y ahí es que ese sindicalismo tiene que promover, formar cuadros intermedios, cuadros de conducción, para que no solamente puedan tener una visión sindical, a su vez para que puedan tener una proyección política y ser una voz en el desarrollo
de los intereses que representamos los trabajadores y las trabajadoras, que va a estar al lado del pueblo, por supuesto, como para tener un nivel de participación en el debate político, ya sea en el Parlamento o en otras áreas del ejercicio constitucional de nuestra República. Así que bueno, me parecía importante, y disculpen que me tome estos minutos, pero para remarcar fuertemente esta cuestión y dejar en claro de que nosotros no somos indiferentes, pero debemos ser independientes, soberanos, ¿no es cierto?, de los intereses que nosotros representamos. Y me parece que esto es fundamental, que lo pongamos en práctica para que nadie nos venga a marcar el camino o nos venga a determinar qué es lo que debemos ser y lo que no debemos ser. Somos parte del movimiento, pero entendemos que tenemos que tener la independencia en función de los intereses que representamos. A partir de ahí, ¿no?, podemos empezar a trazar con esta mirada así, digamos, de tercera posición, por decirlo de alguna manera, ¿no?, qué es lo que ha pasado en todo este proceso de globalización, cómo impacta el proceso de globalización como para que el sindicalismo y cada uno de nosotros podamos tener un punto de referencia en cada una de las latitudes donde nos toca actuar, en cada uno de los países donde tengamos que proceder, o en el debate internacional. Indudablemente, digamos, por decirlo de alguna manera, cuando se produjo la revolución bolchevique, ¿no?, en 1917, que levantaba la bandera de proletariados al poder, el mundo occidental tenía que reaccionar por el nivel de injusticia que provocaba en ese momento la industrialización y otros factores que se daban en el andamiaje económico-productivo, hacían de que justamente tenían que haber, digamos, una reacción del mundo occidental para empezar a resolver uno de los temas fundamentales que todavía no están resueltos, que es el tema de la justicia social. En ese aspecto, lo que reaccionaron, más allá de los trabajadores, con sus posturas, con sus definiciones estratégicas en aquel momento, y los empleadores, las empresas, ¿no es cierto?, los intereses comerciarios, económicos, productivos que tenían, no tenían capacidad de reaccionar. ¿Pero quién reaccionó? El mundo político. Cuando digo el mundo político que reaccionó, significa los países. Los países de Europa observaron que el riesgo que se planteaba del otro lado del muro, por decirlo de alguna manera, con la revolución bolchevique, proletariados al poder, determinaba que el mundo occidental tenía que generar un ámbito que tuviese como condición fundamental convocar al diálogo interactivo entre las partes que hacen a la composición del interés del capital y el trabajo. A partir de ahí, en 1919, por primera vez se constituye un organismo multilateral de esta característica, que fue lo que se denominó Organización Internacional del Trabajo. De ahí confluyen de una manera ordenada, sistematizada, la representación de los empresarios, la representación de los trabajadores y la representación que tienen los países. Esto nos ha dado la oportunidad a los trabajadores y justamente a los gobiernos que determinaron esta decisión. Quiero remarcar que Argentina es uno de los países fundadores también de la OIT, que teníamos que encontrarnos en un debate interactivo la oportunidad de mejorar las condiciones de vida, las condiciones sociales y acceder con mayor prontitud a lo que significa la justicia social y todo lo que gira en su entorno a partir del impacto que genera el proceso de evolución que tiene el mundo económico productivo. Mientras, digamos, se iba dando con distintos, yo ahí le pasé unas láminas, ¿no es cierto?, en síntesis, como para que ustedes puedan observar cuál ha sido el proceso, digamos, de ese crecimiento, de avance, de evolución en la defensa de los derechos
de las trabajadoras y de los trabajadores. Ahí se puede observar distintas pautas y conquistas que se fueron logrando en el diálogo tripartito. Nada surgió fácilmente, todo fue parte de una discusión que se daba, pero en un mundo donde el riesgo que se daba detrás de la cortina sobre la base del proletariado al poder, le daba al sindicalismo una oportunidad de encontrar al orden político, que es la representación de los gobiernos, muy fácilmente allegado a la necesidad de encontrar una velocidad en la definición de cómo mejorar las condiciones sociolaborales y estructurales de las trabajadoras y de los trabajadores. Todo eso, digamos, funcionó, fue una relación más bien activa, digamos, fuerte, sólida, en el sentido de los tiempos. ¿Cómo les puedo decir? Es decir, el sendero que trazaba ese proceso daba la oportunidad de que el sindicalismo organizado en el mundo occidental tuviese ciertamente en determinados momentos un acompañamiento de los gobiernos ante la postura cerrada o la postura obtusa, ¿no es cierto?, del sector empresario, que como siempre y lamentablemente desde la codicia y la avaricia busca de ganar dinero de una manera inescrupulosa, no atendiendo y comprendiendo los derechos humanos, en los derechos fundamentales del trabajo y en las condiciones sociolaborales para proteger la vida, en la seguridad y en la salud del trabajador y la trabajadora. Esto ya sabemos, es una cuestión, una lucha permanente que la tenemos en cada una de las actividades, aún inclusive me atrevo a decir en el caso de aquellas actividades que están vinculadas como empresas paraestatales o en aquellos lugares donde hay, digamos, la administración pública. Muchas veces, en ese caso, el patrón, por decirlo, el que genera el trabajo es el Estado y ahí hay funcionarios que a su vez tienen muchas veces un comportamiento no ideal y no atendiendo a las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores. Por lo tanto, es transversal esta cuestión, por lo tanto, nosotros creemos que la conformación de la Organización Internacional del Trabajo fue una herramienta fundamental como para encontrar un camino desde el diálogo social, de la concordancia, de tener un entendimiento común, ¿no?, que el desarrollo tiene que ser con justicia social y con derechos y con condiciones que atiendan la problemática que gira en el trabajador y su familia y también la salud y la seguridad en el trabajo de ese compañero. Pero volviendo al tema de lo que impacta el trazado de la globalización en este contexto, voy a ese tema, tiene que ver con lo que sucede a partir de 1989, que es, por decirlo de alguna manera, el surgimiento de una nueva etapa de globalización, como hubo en otras épocas de la historia de nuestra humanidad, pero que en este caso, ¿no es cierto?, genera un impacto. ¿Cuál es el impacto? Que es positivo en principio, que es el hecho de que nuestro planeta no quede dividido en dos, digamos, en dos zonas. La caída del muro de Berlín es en principio la foto que nos determina lo que significa este nuevo proceso de globalización, pero aquí yo lo voy a encarar más que nada no desde del debate político, de lo que significa, sino del impacto que genera este proceso en el contexto de nuestras realidades, en el debate que tenemos con el grupo de empleadores y los gobiernos en el ámbito de la OIT. Del momento que se cae el muro de Berlín, nosotros perdemos, digamos, un aliado estratégico que era fundamental, que era el mundo de la política expresada por la representación de los gobiernos, porque ya no había
digamos, más el miedo o la circunstancia de que podía venir, ¿no es cierto?, esto que se había definido en 1917 de proletariados al poder. Ante ese proceso que no pensábamos que iba a ser así, porque todos pensamos que la globalización venía a atender los graves problemas que tenemos los conciudadanos de todo este planeta, no solamente, digamos, los trabajadores y los trabajadores. O sea, nosotros entendíamos que hasta antes del 89 existía la pobreza, existía el hambre, existía la desocupación, existía la informalidad, existía el maltrato, el abuso, o sea, muchas de las condiciones que hoy seguimos levantando como banderas y principios existían antes, digamos, del año 89. En nuestra región, particularmente, por decirlo de alguna manera, como ejemplo, ya en aquella época se vivía un nivel de desigualdad de oportunidades y de derechos en nuestra región, donde es una región rica, pero con una inmensidad de pobreza y con una desigualdad en todos los sentidos, en todos los aspectos centrales que tienen que ver con el hecho de tener una sociedad igualitaria y más inclusiva. Todos pensamos cuando venía la globalización que la globalización iba a resolver estos grandes temas, que la globalización iba a trazar en esta fusión de conectividad, al no tener dos mundos políticamente hablando, como para tener un modelo, como se dice comúnmente, de aldea globalizada, donde ya no se ponía la discusión entre uno y otros, y nosotros pensábamos, y no solamente nosotros como trabajadores organizados sindicalmente, sino la sociedad en su conjunto, pensaba que comenzaba una nueva etapa donde muchos de los temas que formaban parte del costo hundido que veníamos arrastrando hasta ese momento se iban a empezar a resolver. Sin embargo, nada de eso ocurrió, ustedes lo vieron, lo vimos, fuimos parte de esa realidad, como que todo se profundizó. Es decir, se profundizó más la desigualdad, se profundizó esta cuestión injusta que es que el rico cada vez más rico, el pobre cada vez más pobre. Cada vez se expresó más este dato del nivel de desocupación, de precarización laboral. Empezaba a producirse una situación que nadie se la podía imaginar, ¿no? Que era la presencia del sistema financiero con una velocidad y sin un control por parte de los estados. Comenzó a desarrollarse una burbuja financiera de una economía virtual, digital, ¿no? Donde el desarrollo de ese sistema financiero no estaba vinculado a la economía real, era parte de una cuestión donde todo se daba en un proceso sin control, reitero, y donde la cuestión pasaba de ganar dinero por ganar dinero y no comprometer ese dinero en mejorar las condiciones de vida y de nuestras sociedades. Eso se llamó la burbuja financiera, eso produjo una situación, digamos, de mayor injusticia, eso hacía de que el sindicalismo, a su vez, pensando al principio que después del 89 las cosas se iban a mejorar y el diálogo iba a ser mucho más profundo, más sensato, porque nos íbamos a encontrar con otra parte del mundo que no era parte del debate internacional y que venía con un planteo más sólido en la definición de respetar los derechos sociolaborales. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Por eso decimos nosotros que teníamos que provocar un ayornamiento en la mirada sindical, tratando de observar de qué manera teníamos que congeniar una nueva estrategia de acción en la defensa de nuestros intereses
porque con la metodología que nos estábamos preparando o que nos habíamos preparado, por decirlo de alguna manera, en el mundo duro, a partir del mundo líquido, porque esto también muestra, como dice Zygmunt Bauman, un desarrollo del impacto que genera la globalización entre antes de ese impacto y después de ese impacto. Es decir, una cosa era el mundo duro y otra cosa es el mundo líquido, ¿no? En eso hay todo un andarivel, hay una bibliografía, hay un desarrollo conceptual, donde uno podrá o no estar de acuerdo, pero indudablemente nosotros, ¿por qué, digamos, lo entendemos como parte de una realidad? Porque hoy todo fluye, hoy lo que antes era una cosa mecánica, lenta, hoy tiene una velocidad que se ve día a día, cómo se va generando un impacto en nuestros trabajadores, en nuestra trabajadora, en nuestros hijos, digamos, todo lo que es la digitalización, todo lo que es la cibernética, la robótica, la inteligencia artificial, son todo un proceso que proviene justamente del mundo líquido y de lo que significa este proceso de globalización. Y creo que ahí rápidamente, al no tener la asistencia, a su vez del costado político, que son los gobiernos, que tendrían que tener una mirada más pensando en la calidad y cómo defender el bien común de nuestros pueblos, de nuestros conciudadanos, no hicieron nada, no generaron las herramientas como para ponerle los mojones de los límites a ese proceso de globalización y al impacto que generaba el desarrollo del sistema financiero a una velocidad de lo que después significó, y después vamos a hablar, lo que fue, digamos, la pandemia financiera. Es decir, en cada uno de los encuentros que hacíamos en la OIT, en cada uno de los foros internacionales, digamos en Davos, que es un encuentro del orden económico mundial, en cada uno de las reuniones de Naciones Unidas, digamos del mundo multilateral, uno de los temas fundamentales era de qué manera poníamos un control al sistema financiero virtual, porque los estados, digamos, no actuaban en consecuencia y no resolvían ese problema como para que ese crecimiento de riqueza mejorara las condiciones de vida de los pueblos de cada una de las naciones. En esa pelea, digamos, individual que tuvimos que encarar, nos llevó también a tener un proceso hacia adentro, entre lo que era el cambio del que estoy mencionando. Es decir, una cosa era el mundo sólido y el mundo líquido. Entonces, de repente, en el debate que teníamos que trazar, no solamente a nivel internacional, sino a nivel hemisférico o a nivel nacional, era de qué manera mejorábamos un desarrollo estratégico más actualizado sin poner en telejuicio los objetivos que nos habíamos propuesto siempre. Antes teníamos una forma, un mecanismo de actuar, de procedimiento, que eso era la estrategia, que funcionaba, más o menos funcionaba, pero con estas nuevas dimensiones no podíamos seguir actuando con la misma llave, con la misma estrategia. Teníamos que modificarla. Bueno, eso significaba un debate muy fuerte. También ante ese proceso del impacto que genera la globalización y este mundo líquido, el sindicalismo también tenía que actuar en consecuencia, reaccionar, digamos, para provocar un salto cualitativo en la definición estratégica comunicacional, organizativa y funcional. Yo creo que, lo digo porque puede ser que haya otros dirigentes que no crean de que sea necesario todo eso. Yo soy de los que pienso que ese proceso evolutivo, como decía Perón, uno no se puede, digamos, oponer al proceso evolutivo. Uno se tiene que adecuar y actuar en consecuencia atendiendo los pilotes de los intereses que representa. Y creo que esto es muy importante. Es decir, el ayornamiento no significa perder condiciones de vocación
o de valores sustantivos de los intereses que nosotros representamos. Creo que ese ayornamiento significa la oportunidad de ir en consonancia con los cambios que se dan, que nosotros no estamos en condiciones de manejar, pero que como somos parte de un movimiento, y esto es lo importante, conceptualmente hablando de movimiento, ¿por qué somos un movimiento? ¿Por qué el movimiento sindical? Porque tiene una capacidad y una agilidad como para adecuarse a las circunstancias atendiendo la defensa de los intereses que representa. Si hay algo fundamental que me parece que vale la pena remarcar, es que los dirigentes sindicales no podemos ser conservadores. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que adecuar ante las distintas circunstancias que se van dando en la modalidad y el impacto que tiene el desarrollo productivo en el mundo del trabajo. Y para eso hay que formarse, como lo estamos haciendo ahora. Hay que leer, hay que tener una mirada amplia. Uno tiene que trasladar ese conocimiento para formar otros cuadros que den una continuidad en el andarivel de la responsabilidad que tenemos que trazar. Pero me parece que si nosotros en ese proceso de lo que se llama la globalización y el impacto de los daños colaterales que se generaron y que no estaban a favor de mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad, ni de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores, es como que nosotros nos tenemos que readecuar como para seguir la batalla en otras condiciones, con otras estrategias, con otras herramientas, para poder discutir en igualdad de condiciones, teniendo por sobre todas las cosas a nuestras trabajadoras, a nuestros trabajadores a nuestro lado. Porque una de las cosas fundamentales que se dan en el trazado de la globalización es la demonización de la clase de los trabajadores. Es decir, hay una composición estructural dentro de esa globalización, una matriz pensada con un orden sociológico. ¿De qué manera generamos un nuevo proceso en el razonamiento de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores? Porque, y acá me lleva a algo que me recuerdo ahora, y lo digo, por ahí me estoy extendiendo más de la cuenta, pero me parece muy interesante. Hay un corto, no un corto, una película que habla justamente del impacto de esto que estoy diciendo, que se llama Viva la clase media. Y de repente, en esta historia, que vale la pena buscarla, en su momento estaba en una de los portales que hay para mirar películas y demás, después se sacó, pero que se llama Viva la clase media, y muestran a un profesor entrando a un aula y entran sus alumnos, hombres, mujeres. Entonces dice, ¿ustedes qué clase son? ¿De qué clase se sienten que participan? Todos levantaron la mano. Yo, clase media, clase media, clase media. ¿Quién es clase media? Clase media, todos eran clase media. Ah, bueno, qué bien, qué interesante. Pero sería interesante que también sepan que para ser clase media, por ejemplo, hablando ahora de Argentina, se necesita tener un ingreso a partir de 170.000 pesos. Entonces todos empezaron a mirar, unos y otros. Dice, a ver, bueno, ¿quién es clase media? ¿Quién llega a 170.000 pesos? Y de todos que habían levantado la mano, quedaron 10 nada más, que tenían ese ingreso, por decirlo de alguna manera, como ejemplo lo digo, ¿no? Que eran clase media. Entonces, hay muestra de cómo se buscó de romper o poner en tela de juicio lo que era la clase trabajadora. Es decir, cómo demonizar a la clase trabajadora, cómo llevar esa experiencia de que nadie sienta orgullo de ser parte de la clase trabajadora. Lo que antes era un orgullo ser parte de la clase trabajadora, la idea era demonizar
para romper el ejercicio de la importancia de lo que este es un barrio de la clase trabajadora, ¿no? Es decir, como cuando uno, por ejemplo, acá en Argentina, va a la Ciudad Evita o acá a Parque Saavedra u otros lugares de la Argentina, a decir, acá estaban los trabajadores y las trabajadoras, este era el tipo de vivienda, este es un barrio que se pensaba en ese momento de Perón y Evita lo que era vivir con dignidad, y ahí estaban las trabajadoras y los trabajadores. Y esto que estoy diciendo tiene que ver con algo que forma parte de la globalización, es que en esa demonización de la clase trabajadora, el objetivo es cambiar conceptualmente esto que voy a decir. Antes, cuando se analizaba un país y se veía de que había mucha pobreza y mucha desocupación, la responsabilidad, todos la señalaban, tanto a nivel internacional, en el análisis, en los diagnósticos, en la bibliografía, en las editoriales, que la responsabilidad era del modelo que representaba esa política de quién estaba gobernando. Pero la estrategia, digamos, que tiene esto de demonizar la clase trabajadora, que a partir del sistema neoliberal, lo que se pretende conceptualmente es imponer que ya no es más responsable el gobierno. Responsable es el individuo. Y si ese es pobre, porque es vago, porque no quiere trabajar. Y si tiene que recibir un subsidio, es porque no le interesa. Claro, nunca le interesó estudiar. Vive en un barrio popular, en una villa de emergencia. ¿Pero por qué vamos a tener que estar poniendo plata para darle un subsidio o para atender la problemática de esa familia si son vagos? Miren cómo viven, son sucios. O sea, esto que estoy diciendo es parte, digamos, es parte de una cuestión que se planteó estratégicamente como para mostrar, ¿no?, que la mejor manera, digamos, de provocar y proceder en este nuevo andarivel era justamente perder el orgullo de ser parte de la clase trabajadora. Hoy todos queremos ser clase media, ¿no? Esa falta de identidad busca justamente deteriorar el funcionamiento estructural de representación colectiva que tienen las organizaciones sindicales. El papel protagónico de las organizaciones. No es porque sí, no es por casualidad que esto se plantee de esta manera. Porque si yo soy clase media, no, vos sos de la clase trabajadora, claro, vos para defenderte tenés un sindicato, ¿no? O sea, el planteo es de una manera denigrante, denigrar, es decir, como poner en tela de juicio la identidad que debemos tener los trabajadores y las trabajadoras con nuestra clase. Somos la clase trabajadora y tenemos nuestro sindicato y tenemos nuestra obra social y tenemos nuestra clínica. Es decir, nosotros somos parte de un desarrollo estratégico que tiene que ver con el crecimiento, con el trabajo y la producción de nuestro país. Y por eso buscamos tener nuestros contenidos, ser parte de una voz latente, que tiene soporte, que tiene autoridad. Por eso creo que en este aspecto, el impacto de la globalización tiene que ver con estos daños colaterales que también fuimos sufriendo y que nosotros tenemos revertir. ¿De dónde? Desde las organizaciones sindicales. Provocar nuevamente un razonamiento diferente al que nos da el sistema, que busca el individualismo, busca el sálvese quien pueda. Nosotros debemos seguir trasladando lo que significa el desarrollo de la solidaridad, del factor del colectivo, de la identidad de sector, digamos, de cómo tenemos que provocar y generar esos acontecimientos desde el colectivo que representamos para transformar la realidad. Creo que el mensaje de un sindicalismo moderno es decir que nosotros en la soledad podemos tener muchos derechos, podemos gritar muchas veces, pero seguramente vamos a ser derrotados
por quien está en la contraparte y representa el interés financiero o el interés económico. Y creo que nosotros no tenemos que tener miedo de decir que somos también como otras entidades que tienen un comportamiento corporativo. Nosotros también somos parte de una estructura corporativa que defiende intereses. Porque las organizaciones sindicales, Gerardo Martínez o quien sea, defiende intereses, el interés de los trabajadores y las trabajadoras de su actividad o del conjunto de la sociedad argentina o de los lugares que me toca actuar. Cuando me presentaron, es verdad, digamos, en el andarivel de todas mis responsabilidades, me toca no solamente hablar de Argentina, me toca hablar de nuestra América Latina y Centroamérica, me toca hablar del debate que se da en el mundo, en el G20 o en el G7. Y representamos intereses. El Fondo Monetario Internacional es una entidad corporativa multilateral que defiende un proceso del sistema financiero mundial con una mirada neoliberal, que nosotros no estamos de acuerdo, más vale, son nuestros oponentes, son nuestros enemigos. Y así cada una de las entidades que tengan una definición, ¿no es cierto?, clara, que no va en consonancia con nuestros intereses y son nuestros contrincantes. Ahora, ¿qué lo vamos a hacer? ¿En una pelea en la individualidad? Porque creemos que somos dueños de la verdad y por eso la realidad nos tiene que escuchar. No, compañeras ni compañeros. Nosotros tenemos que tener una definición clara de orgullo, de ser parte de una estructura sindical que tenga un diseño moderno, un diseño ágil, un diseño que tenga la oportunidad de generar la confianza en el ida y vuelta. Porque en última me parece que en este contexto no sería bueno que nos olvidemos esto que es para mí fundamental. Las organizaciones sindicales no son de los dirigentes. Las organizaciones sindicales son de las trabajadoras y los trabajadores. Y los dirigentes somos ave de paso. Hoy estamos, mañana no estamos. Somos una circunstancia. Lo importante es que mientras estemos, mostremos toda nuestra dote, toda nuestra caridad, toda nuestra inteligencia al servicio de esos intereses que debemos representar y cuidar. Y creo que el hecho de llegar es importante, me parece es un logro, pero no alcanza si ese logro no está acompañado con una metodología de trabajo. Porque está bueno decirlo, que hubo una época donde aquel que llegaba decías, ródeate de giles, así seguir reinando. Indudablemente eso significó una precarización de la capacidad de gestión y de liderazgo del movimiento sindical. Me parece que esa metodología no es buena. Creo que uno tiene que apostar al atravesamiento generacional, tiene que apostar a la formación de cuadros sindicales. Yo soy uno de los que uso esa frase, ¿no?, que la leí en algún momento y me quedó grabada, ¿no?, que la información controla la acción. Por lo tanto, nosotros debemos formar nuestros cuadros sindicales, los que quieran alrededor nuestro, rodearnos de gente que tenga más capacidad, más talento, que sean más innovadores y que podamos también sorprender a nuestras trabajadoras y a nuestros trabajadores, de que no nos quedamos en el tiempo, sino que también tenemos un proceso evolutivo como para garantizar la confianza, los intereses que nosotros representamos. Creo que más allá de la globalización y de todos los procesos que se puedan dar, si hay algo que nunca nos debemos olvidar las trabajadoras y los trabajadores, que nadie nos regala nada. Que lo poco o lo mucho que podamos lograr lo tenemos que hacer a partir de nuestra creatividad, nuestra inteligencia y nuestra capacidad organizativa. No olvidarnos lo que nos decía nuestro líder, ¿no? Lo único que vence el tiempo es la organización. Y nosotros nos toca ser la voz de esa organización y de todas esas organizaciones que en Argentina
se sienten identificadas por la Confederación General de Trabajo. Hablar de globalización nos lleva también a hablar de la pandemia financiera. ¿No? La pandemia financiera que se da con la ruptura de la burbuja, en aquel momento, en el 2008. Lehman Brothers es el ejemplo, y hay otros, las cédulas hipotecarias y todo lo demás, lo que era el mundo de la economía virtual. Y a partir de toda esa situación que se pone en evidencia lo que fue el desastre de la globalización, de lo que hablábamos antes, de la falta de control del desarrollo financiero, virtual, global. En la OIT reaccionamos con un debate, ¿no? Con un debate que fue muy interesante, que está acá en una de las láminas, ¿no? Que es el Pacto Global del Empleo, para el Empleo. Fue una reacción inmediata, provocada entre gobiernos, trabajadores y empleadores. Nosotros ahí planteamos la importancia de trazar un nuevo camino, un nuevo eje. ¿De qué manera podíamos generar un control sobre el sistema financiero, de lo que es la burbuja financiera, y de qué manera podíamos empezar a trasladar un desarrollo productivo, planteando la economía real como eje central, como para mejorar las condiciones productivas de vida de nuestra sociedad y mejorar las condiciones sociolaborales de nuestras trabajadoras, nuestros trabajadores, comprendiendo en ese diseño un proceso de transición, teniendo en cuenta el nivel de desocupación que se daba en el mundo, de ir en ese proceso de transición de la informalidad a la formalidad. Creo que esa reacción fue un ejemplo que después no se vio en otros organismos multilaterales, porque fíjense ustedes que cuando se juntó el G20, la primera recomendación es que los recursos de los estados, los recursos públicos que administran los estados, los gobiernos, tenían que salir al salvataje del sistema financiero. Yo me acuerdo de haber estado en aquel momento donde estaba, en principio estaba los distintos presidentes, todos hablaban, Obama, Sarkozy, la Merkel, de que comenzaba un nuevo mundo, un mundo planteado en un diálogo diferente, con acotamiento y un control sobre el sistema financiero, planteando un desarrollo macroeconómico poniendo en la distancia o logrando distancia con el sistema neoliberal. Todo eso fueron discursos, pero la verdad es que, fíjense ustedes que esto fue en el 2008, estamos ahora en el 2022 y la verdad que no ha cambiado nada. Todas las cosas se han agravado y lo que parecía como que podía ser una alternativa no lo fue. No lo fue. Esa mala experiencia de pandemia financiera no generó nada nuevo. Pero para compararlo y generar un salto con respecto a la pandemia, digamos, sanitaria, fíjense ustedes que ahí el G7, el G20, el mundo desarrollado, los organismos multilaterales, no salieron a defender la salud de nuestra humanidad. Porque el Papa Francisco, acompañado por los trabajadores y muchos de las organizaciones que representan como ONG, como distintas, digamos, derivadas de la presencia de la sociedad organizada, ¿no? Planteaban de que se universalice, digamos, la vacunación y que se terminen con el negocio comerciario de toda la industria farmacéutica. Y sin embargo no tuvimos la oportunidad de ese acompañamiento y el G20 no dijo nada. Es más, la primera reunión que se hizo en Qatar, porque en ese momento era la sede era Qatar,
una reunión que se hizo por la pandemia de una manera virtual, de ministros de salud. No hubo concordancia, no hubo consenso para sacar un documento único y atender los daños colaterales y humanos que generaba esta pandemia del COVID-19. Así que bueno, compañeros, me parece como que lo importante es decir que necesitamos organizaciones sólidas, modernas, actualizadas. Necesitamos remarcar fuertemente que los verdaderos dueños de las organizaciones son los trabajadores y no los dirigentes, que nosotros somos ave de paso, que mientras estamos o estemos, tenemos que ser respetuosos de los objetivos que pretende nuestra organización. Tenemos que atender este tema de reivindicar nuevamente el hecho de soy parte de la clase trabajadora, y como parte de la clase trabajadora peleo por la movilidad social, porque el hijo de un trabajador tiene que tener la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y de tener una perspectiva diferente. Por eso Perón hizo la universidad gratuita, creó la universidad obrera, que es hoy, digamos, la tecnológica, la universidad tecnológica, y eso es ese es nuestro destino. Y marcar fuertemente que más allá del interés y la interactividad que pueda haber conectiva de este proceso de la globalización, nosotros debemos remarcar fuertemente que las organizaciones sindicales que constituimos nuestra central obrera tiene que tener en claro que no debemos ser indiferentes ante quien gobierna, pero debemos ser independientes, soberanos y autónomos. Porque nosotros representamos intereses, podamos o no coincidir con las estrategias que determinen los políticos que estén en ese momento en el gobierno. ¿Será una casualidad o será parte de una necesidad? Pero lo importante es que el debate lo tenemos que hacer entre los trabajadores y las trabajadoras a través de nuestros cuerpos orgánicos para poder generar desde ahí una mirada y encontrar en esa mirada, digamos, los métodos y las acciones que nos lleven al mejor camino y logremos el mejor resultado. Reiterando nuevamente, a los trabajadores nadie nos regala nada. Lo poco o lo mucho que podamos llegar a tener es gracias a nuestra organización, nuestra creatividad, nuestra capacidad de representación, y son las fuentes que nos pueden dar ese resultado. Así que bueno, compañeras, compañeros, la verdad que yo quiero agradecer por la iniciativa del desarrollo de esta diplomatura, la importancia que tiene la formación sindical, la tarea que se da en la Universidad de San Isidro, auspiciando justamente toda esta oportunidad para que podamos tener las trabajadoras y los trabajadores una mirada más estratégica, más inteligente, más innovadora, y que podamos ser el orgullo desde la clase trabajadora, la importancia que tienen las estructuras sindicales en todo su andamiaje. Muchas gracias a todas y a todos, así que me quedo a disposición de lo que continúe en esta jornada. Muchísimas gracias, Gerardo Martínez. Me voy a permitir decirte compañero porque trabajé en la industria de la construcción muchos años. Yo soy Estefanía Cuello, formo parte de la coordinación por la Universidad de San Isidro. Tenemos algunos comentarios en el chat. En general son felicitaciones y los comentarios sobre tu exposición. Hay varias palabras que resuenan, como la necesidad de la unidad. Te interpelaban también con esto que vos bien exponías, más que una conciencia de clase, una identidad de clase. ¿Cómo ves el movimiento obrero en general focalizado a las problemáticas latinoamericanas regionalmente, y por el otro lado la relación del movimiento obrero y esta parece necesidad de unificación o identidad o unión
varios comentarios trabajan el tema de unión y hay referencias a Perón, con los trabajadores desocupados que también están movilizados. Sí, bueno, bueno, muchas gracias, Estefanía. Muy interesante esta pregunta, porque tiene que ver con esto, digamos, desde el hemisferio observo que hay un debilitamiento muy fuerte en el sindicalismo, porque hay muchos caciques y pocos indios, por decirlo de alguna manera. No sé si está bien dicho, pero soy muy respetuoso. O sea, hay intereses de muchos dirigentes en generar fraccionamiento, una atomización sindical, porque el árbol le tapa el bosque, me parece, lo digo con mucho respeto, y hace que en países donde se necesitaría tener una unidad estructural de mayor solidez en el campo sindical, son tantas las divisiones que se producen en el campo sindical donde entre sí se obstruyen, y la verdad que las trabajadoras y los trabajadores van por un sendero y esos dirigentes divididos van por otro. El nivel de membresía sería la cantidad de afiliados, es muy baja, es un tema que tenemos que debatir, ¿no? ¿Por qué es tan baja? ¿Por qué la sociedad, disculpen, de nuestros trabajadores no se ven identificados con nuestras organizaciones sindicales? Bueno, un poco es el tema. El tema de ver cómo encontramos un camino de unidad. Disculpen. Con respecto a la unidad en Argentina, siempre todos los trabajadores queremos la unidad. Y ojalá que esta ocurra. Está en el debate de los dirigentes sindicales y en la representación de las organizaciones sindicales y del modelo sindical. Son muchos factores que influyen. Yo apuesto que están dadas todas las condiciones para lograr la unidad, y la CGT tiene las puertas abiertas para recibir a todas las organizaciones sindicales a fin de generar un debate abierto, plural, diverso. No hay nadie que pueda sentirse el dueño de la verdad. Por lo tanto, me parece que ese debate va a ser muy rico y va a generar mucha alegría en nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Las circunstancias del momento también indican, teniendo en cuenta que estamos pasando por situaciones muy difíciles, inimaginables, atendiendo al nivel de desocupación, el nivel de pobreza. El endeudamiento generado por el gobierno anterior fue un desastre, fue una calamidad. Hay cosas que no se pueden, digamos, decir sin provocar un insulto, ¿no? Por el daño que han generado, porque cómo han hipotecado nuestro destino. Pero bueno, Argentina, ante esas circunstancias, ¿no? Siempre ha tenido una conducta más allá de la irresponsabilidad y del enjuiciamiento que podrá o no tener quienes asumieron esa responsabilidad de endeudamiento, afronta, digamos, de pagar sus deudas. En eso nosotros sabemos que a este gobierno le toca esa tarea, y coincido con la definición de nuestro presidente, Alberto Fernández, cuando dijo: una cosa es esfuerzo, pero no estamos dispuestos a hacer un sacrificio, y que ese sacrificio signifique más hambre, más desocupación, más ajuste. Por lo tanto, esfuerzo vamos a hacer, sacrificio no. Y creo que
la manera de pagar nuestra deuda es teniendo en cuenta el desarrollo de todos nuestros potenciales y la continuidad de creciendo y de reactivando todas las actividades que hacen a tener los recursos para afrontar el pago de nuestra deuda. Por eso digo como que ante estos problemas que se dan ante un nivel de desocupación y de pobreza, desde hace años estamos teniendo lo que por suerte se organizó en nuestro país, que son los movimientos sociales, que son aquellos compañeros que representan a millones de argentinos que quieren trabajar y no consiguen trabajo y que están fuera del sistema. Hoy ellos sobreviven en la precariedad, en la informalidad, con un subsidio que le da el Estado Nacional. Nosotros, en el campo sindical, hemos trazado una alianza estratégica con esos compañeros porque la CGT y cada uno de nuestros dirigentes sindicales del movimiento sindical tiene que hablar no solamente por los trabajadores que trabajan y tienen la oportunidad de ganar su salario con el sudor de su frente, como dice el mandato bíblico, sino que también nosotros tenemos que representar a esos millones de trabajadores y trabajadoras que quieren trabajar y no consiguen trabajo. Siendo consciente que la mejor manera de resolver esos problemas no es trazando un debate ideológico, sino yendo, como se dice, al grano. Pero al grano se dice, ¿qué quiere decir? De que Argentina tiene que crecer, que Argentina tiene que tener inversiones. No solamente inversiones internacionales, inversiones de los propios recursos que tenemos en Argentina. En Argentina hay 180.000 millones de dólares. Y en el exterior, según dicen, alrededor de 200.000 millones de dólares. En cuenta offshore, algunas blanqueadas y otras no. Pero acá en Argentina hay 180.000 millones de dólares. El 65%, según me decían los economistas, está blanqueada, está registrada por la ley de blanqueo que se dio en el gobierno anterior. El resto son de grandes, medianos y pequeños ahorristas que la tienen en una caja de seguridad, en un placar o en un ropero. El tema es como que la política argentina tiene que ponerse las pilas, por decirlo de alguna manera, como para mostrar que tiene capacidad de sincronizar un proceso de concertación como para determinar 4 o 5 políticas de Estado que den, en principio, una garantía, una solvencia, una confianza ante los problemas que hoy estamos teniendo. Porque la pregunta que surge es ¿por qué los argentinos y las argentinas que tienen ese ahorro, una parte importante blanqueado y otra en caja de seguridad, en un ropero, en un placar, ¿a qué se debe que no le invierten en la economía real? Digamos, ¿tienen, argumento como para hacer eso? Y creo que todos vamos a coincidir, lamentablemente, que si hay algo que reina en Argentina de hace muchas décadas es la desconfianza. Y así podemos decir distintas frases, ¿no? El que juega el dólar pierde, le hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo, y otra mal, que el que ahorró en dólares va a recibir dólares. Bueno, hay un montón de acontecimientos históricos, de frases que fueron hechas en distintas épocas y que tienen que ver con la situación que se da en nuestra sociedad. No sé por qué razón, pero no sucede en Brasil, no sucede en Perú, ni en Colombia, ni en Uruguay, pero nuestra sociedad es una sociedad dolarizada, de cultura dolarizada. Ojalá podamos cambiarla. Va a llevar tiempo hacerlo. En el mientras tanto tenemos que ver cómo generamos un estado de confianza, de seguridad jurídica
como para que parte de ese dinero que está aquí, ya sea en distintos lugares del sistema financiero bancario, puedan incorporarse a la economía real. Y yo creo, con mucha humildad lo planteo, para como decía Sadi, que fue un gobernador, basta de cháchara, ¿no? Decía en algún momento, es necesario que la política se muestre como el eje central del sistema democrático argentino y que más allá de los matices políticos partidarios tenga un acto de grandeza y muestre a la sociedad argentina que no están en la discusión del palacete. La discusión de a ver quién habló primero, quién habló segundo, quién mandó el Twitter primero, quién mandó el WhatsApp, o quién usa esta oficina, quién usa la otra oficina, el micrófono. Hoy hay una discusión del palacete, de un lado y del otro lado. Lo digo con mucho respeto. Pero indudablemente, como parte de la sociedad argentina, de trabajadoras y trabajadores, que no la estamos pasando bien, lo que queremos es de que la política en serio genere un salto cualitativo, que deje la mediocridad de mirarse el ombligo y piense a tener un razonamiento como para tratar de sacarnos de este lugar donde estamos, que fue muy feo, porque estamos muy cerca del abismo. Y esto realmente, la única manera de resolver, más allá de las medidas macroeconómicas, es a través de un acuerdo político. Y este acuerdo político no significa perder banderías, ni cambiar la estrategia político-partidaria para que en el 2023 podamos seguir siendo gobierno o no. Yo creo que acá está por encima de todo, como decíamos la otra vez cuando hicimos la marcha del 17 de agosto, primero la patria. Muchísimas gracias, Gerardo. Tengo una última preguntita más de sector. Históricamente, la modernidad se salva desde que existe la democracia con la expectativa de que la activación de la industria de la construcción fomenta el consumo interno y ahí nos salvamos todos. ¿Cómo ves el futuro de la construcción industrial con la necesidad de un diálogo de ecología integral, de una construcción ecosostenible, ecosustentable, biosostenible? ¿Cómo está esa parte de la industria? Mirá, estamos en sintonía, muy buena pregunta, estamos en sintonía, sí, ¿verdad? La industria de la construcción es madre de industria y tiene un impacto no solamente del sistema estructural, de vivienda, de caminos, que mejora la sociedad donde vive, sino que tiene un impacto importante en la generación de empleo porque genera mano de obra intensiva. Y a su vez, cuando decimos mano de obra intensiva, no solamente en el sector, sino que cuando se reactiva la industria de la construcción, se reactivan alrededor de 30 actividades que están vinculadas a la industria de la construcción en forma directa y otras tantas en forma indirecta. En el mundo se está debatiendo una industria de la construcción, digamos, amigable con el ecosistema y con la construcción verde y con el cuidado del planeta. Nuestro Papa de por sí tiene una clara definición de cómo cuidar nuestra casa, ¿no? Y esto no significa, digamos, parar el desarrollo de nuestra industria, sino ver cómo la reperfilamos como para que en ese contexto podamos tener caminos, podamos tener energía, pero que sean amigables con nuestra naturaleza. En Argentina se está trabajando mucho en esto. Creo que hay un proceso de alta calidad en algunos sectores que se va provocando y se va produciendo. Quizás es mucho más lento, bueno, por los problemas que hablé anteriormente, el problema, digamos, de tener un país con una inflación como la que tenemos, es una cosa increíble, ¿no? Pero que lo vamos a superar. Yo tengo confianza, o sea, miro el medio vaso lleno. Yo digo que
Los argentinos estamos inquietos, estamos incómodos donde estamos, ¿no? No queremos estar donde estamos, no merecemos estar donde estamos. Toda la sociedad está reaccionando, cada uno a su manera, es parte de todo un debate integral que nos tenemos que dar los argentinos, y yo creo que los argentinos tenemos esa capacidad como para trazar un camino de salida y poder superar este trance. Así que yo digo, por un lado, seguir trabajando en esta economía verde, trabajando en el desarrollo energético amigable con el ecosistema y con el cuidado del planeta, tener ese trazado, pero fundamentalmente generar una reactivación económica que sea amigable también con la calidad de vida y el hábitat que merecemos tener muchos argentinos que estamos expuestos a vivir muchas veces sin el sistema sanitario adecuado, con el sistema de infraestructura adecuado. O sea, cuando uno ve y recorre los barrios populares en las condiciones donde hay un grifo de agua por manzana y donde no hay sistema cloacal y demás, indudablemente nos tenemos que preguntar qué es lo que nos pasa, ¿no? Entonces me parece que tenemos que actuar en toda la dimensión muy rápidamente, pero para eso necesitamos también al unísono resolver nuestros problemas macroeconómicos, porque así de esta manera me parece que tenemos poco destino. Muchas gracias, compañero Gerardo Martínez. Le voy a pedir al compañero Julián Domínguez que cierre este primer panel. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Un lujo poder tenerte en la diplomatura, en tu doble condición de dirigente sindical, pero además estando en el corazón del mundo de trabajo de Naciones Unidas, siempre es una mirada enriquecedora, sobre todo para el peronismo que entiende la realidad nacional a partir de entender la realidad geopolítica global. Así que ha sido de una riqueza extraordinaria y una extraordinaria capacidad de síntesis de cómo han sido los procesos en los últimos 40, 50 años, y siempre enriquece porque levanta la perspectiva. Mirar lo global tiene la virtud de enriquecernos y obligarnos a reflexionar en perspectiva. Siguiendo con eso, yo tomo 2 o 3 cosas que me parece que son centrales de la que vos dijiste. Primero, que los dirigentes no pueden demorar los procesos, no pueden ser conservadores, dijiste, y no pueden inmovilizar los procesos. Bueno, precisamente vos nos trajiste la idea de que el peronismo sembró en el pueblo argentino esta búsqueda por la movilidad social ascendente que obliga a adaptarnos a los tiempos que vivimos y anticiparnos. Y a mí me pareció determinante en la vida de los dirigentes políticos este ejercicio de entender las señales que vienen del futuro, y uno puede, por eso la importancia de esta clase, del día de hoy, de esta charla, como vos quieras llamarla, porque en realidad la mirada global nos permite hacer ese ejercicio de intentar anticiparnos y entender las señales que vos estás viendo desde el corazón de Naciones Unidas respecto al mundo del trabajo, esas señales que vienen del futuro. Obviamente que nos dejaste, a partir del concepto de movilidad social ascendente, esa búsqueda de superación permanente. Búsqueda que se da, entendemos nosotros, en el debate y en la discusión de ideas. Por eso la formación es tan determinante, no solamente para el movimiento obrero organizado como parte de nuestro pueblo, sino para la defensa de los intereses nacionales. Es decir, los intereses nacionales solamente pueden ser defendidos, y en particular el mundo del trabajo y lo que es la columna vertebral del movimiento nacional argentino, a partir de dirigentes que puedan leer el futuro, anticiparse y adaptarse a los tiempos. Es decir, entendemos mientras charlábamos con los compañeros, mientras escuchábamos tu exposición, fue una adaptación de una versión contemporánea de conducción política de cómo mirar el presente y cómo mirar el futuro. Por eso, eternamente agradecido. 2 o 3 cosas que me parece que son importantes incorporar. Vos trajiste el concepto de la globalización de los últimos 30 años, donde el mundo no pudo construir una respuesta organizada a esa globalización. Y creemos
o por lo menos lo que venimos analizando a través de estos 2 años, que Estados Unidos entendió como poco ese mundo que se globalizaba, lo fomentó, lo promovió, centralmente porque organizó los intereses del Estado y los intereses privados que viven en la población americana. Es decir, y hoy las empresas de mayor fortuna en el mundo, más globalizadas, son las del conocimiento, que surgieron en esa conjunción del interés del Estado con los privados. Y quizás el déficit que hemos tenido en la Argentina, que los dirigentes del campo nacional y popular no hemos podido articular los intereses públicos con los intereses privados. Es más, quizás los intereses privados desde lo público renunciamos a defenderlo. Por eso tenemos la certeza que el último espacio que se parece a los sueños públicos, a los sueños colectivos, es el movimiento obrero. Y no es casualidad, en la memoria filosófica de la historia de nuestro pueblo, de nuestro desarrollo conceptual, que Perón la haya definido como la columna vertebral. Por eso entendemos que en este espacio de debilitamiento de articulación de intereses, el movimiento obrero, como expresión organizada de la sociedad argentina, independientemente de a veces la unidad, no unidad, bueno, eso forma parte de cómo los dirigentes se ponen de acuerdo, pero en la visión permanente de la defensa del interés nacional, el movimiento obrero sigue siendo el único espacio organizado que puede organizar al cuerpo, como lo hace la columna vertebral, la columna vertebral con el cuerpo humano. Obviamente que la debilidad que hemos tenido desde la política, en la cual yo creo que en nuestra centralidad el movimiento obrero es el que le da, el que hace circular toda la musculatura intelectual y espiritual, faltó gestionar la conducción para conducir lo diverso. No nos alcanza con defendernos y mirarnos al ombligo, sino que tenemos que mirar, como Perón nos enseñó, lo universal para aplicarlo al local y poder conducir lo diverso. Nos falta a nosotros todavía, como déficit de la democracia, un debate de ideas que oriente nuestro comportamiento y nuestra acción a partir del movimiento obrero, pero sobre todo poder gestionar lo diverso. Bueno, vos nos trajiste hoy la principal riqueza de que sin esa columna vertebral nada es posible. Es decir, nosotros creemos que se puede discutir cualquier cosa, pero lo que quedó demostrado para el movimiento nacional y para el peronismo, que sin el movimiento obrero organizado, el proyecto nacional en la Argentina queda rehén de los intereses más concentrados y no tiene ninguna posibilidad de gestar la transformación o generar las condiciones para la movilidad social ascendente. Es decir, nosotros volvemos a reafirmar que en pleno siglo XXI, ya pasado 80 años del 45, camino al centenario del peronismo en el 2045, el movimiento obrero sigue siendo la columna vertebral, no ya del peronismo, sino de los intereses de la patria, para lo cual este proceso de formación, humildemente, lo entendemos como tributario de esta idea. Así que agradecerte, quizás hoy vos sentás las bases con tu envergadura como dirigente, con los lugares que estás representando al movimiento obrero argentino, sentás las bases de una nueva mirada generacional para poder cabalgar este tiempo. Así que para nosotros un lujo tenerte, agradecerte que te hayas dedicado esta mañana de sábado para compartirlo con nosotros. Y bueno, creemos en lo que hace el movimiento obrero y en definitiva, con todas las autofragelos que tenemos los dirigentes del campo nacional y popular, porque la pobreza nos duele, porque la pobreza la sentimos como parte de nuestro fracaso, porque el atraso lo sentimos como las responsabilidades que no podemos concluir, sigue siendo el movimiento obrero la única esperanza de que en la Argentina se pueda gobernar para construir un proyecto nacional. Así que muchas gracias, Gerardo, y buen sábado. No, muchas gracias, Julián. Muy buena tu palabra, muy buena tu tarea, tanto en la política como ahora continuás en esto que para nosotros, las trabajadoras y los trabajadores, es muy importante, que te dediques tu tiempo y tu capacidad profesional para ayudar que el movimiento sindical reencauce con una mirada innovadora, moderna, la posibilidad de atender y comprender las necesidades de Argentina y tener un nivel de participación en el proceso global para mejorar las condiciones de todo el mundo. Así que bueno, quiero agradecer a todos, a quienes me hayan invitado, al profesor Aldo Carrera, que es un amigo, nos conocemos hace muchos años, y bueno, y al resto de la militancia, de las compañeras y compañeros, muchas gracias
por la invitación. Cuenten conmigo, cuenten con la UOCRA en todo lo que podamos ser útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, Julián. Ahora le voy a pedir al profesor Raúl Palazzo. ¿Vamos a ir a trabajar en salas, Raúl? Gracias, Estefanía. Sí, vamos a ir a trabajar en salas. La verdad que excelente lo de Gerardo, excelente lo de Julián. Creo que un pensamiento extraordinario una exposición extraordinaria para trabajar mucho. También le doy la bienvenida, un saludo especial al compañero Juancho Díaz Roy, que se suma a esta clase, y la verdad que nos alegra mucho con su presencia. Estamos medio apurados con el tiempo, vamos a ir a las salas ahora para elegir los temas del trabajo final. Los grupos tienen ya organizados a través del equipo de moderación. Va a haber 4 temas para elegir. Estos 4 temas son: 1, el modelo sindical argentino, desafíos actuales; 2, organizaciones ligadas al trabajo sin patrón y con patrón, generación de una visión compartida; inclusión en el mundo laboral, desarrollo sostenible, social, ambiental y económico. Estos temas es importante verlos a través de los 4 principios desarrollados por nuestro Papa Francisco. El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, el todo es superior a las partes. Y además desde esta mirada desde la periferia, tanto desde la periferia geográfica como de la periferia existencial. Bueno, esto ahora en los grupos entonces van a trabajar para definir qué tema eligen, y después esperamos entonces al final que cada grupo nos cuente lo que eligió. Gracias, y pasamos ya a la sala para no demorarnos más. Cuando estemos todas y todos, vamos a darle las últimas palabras a escuchar a Raúl, que nos va a explicar entonces el próximo paso, y también por ahí está bueno reforzar eso del trabajo en grupo para todos y para todos. Ahora estamos regresando, hay siempre como un ratito de transición en el mundo virtual, que es como si volviéramos de las salas reales, así caminando por los pasillos para la sala principal. Pero bueno, de vuelta a reforzar que estamos acá en la Diplo conectados desde todo el país, y eso es algo que nos permite la tecnología, hacer de manera así tan original, y también de trabajar en salas entre personas que están en distintas provincias, en distintas localidades, y poder intercambiar, conocernos, y también de distintas organizaciones. Eso es parte del sentido profundo de la Diplo, y les agradecemos también por la paciencia en las transiciones. Entendemos que, bueno, que a veces venimos de los grupos, se cae la conexión, así que les agradecemos mucho por eso. Así que, Raúl, si vos nos querés decir cómo seguimos, palabras finales, quedamos contigo. Bueno, yo más que nada la idea era de poner en común cada grupo lo que decidió. Ya tenemos, si no me equivoco, son 3 grupos que habían dicho: el 1, el 7 y el 8. Si algún grupo... No, perdóname, Raúl, el 7 elegimos el 3. No sé si algún compañero me quiere corregir. Sí, el grupo 7 eligió el tema 3. Sí. El grupo 1 y el grupo 8 eligieron el tema 1. Raúl, el grupo 9 también eligió el 1. El 11 el 9, el 1 también, sí. El 11 el 11 el 1. El grupo 5 eligió el 1 también. El grupo 3 también. El grupo 6 también. Raúl. El 6 el 1. Sí. El grupo 2 el 1. El grupo 13 elegimos como prioridad el trabajo número 3. En el caso de que haya mucha selección de ese trabajo, de ese punto, pusimos como segunda prioridad el punto número 4. Y si hay mucha selección de esos puntos,
hemos quedado a disposición de la diplomatura para realizar el trabajo que por ahí no tenga tanta aceptación por los otros grupos. Así que bueno, pero Muchas en prioridad gracias. y democratización y democracia nuestra fue el 3 y el 4. Así que el grupo 3 tendrían. Bien, hasta ahora Nosotros somos el grupo 3. el segundo. Grupo 13. Perfecto. Así que, Hasta ahora gracias. nos estarían faltando el tema 2 y el tema 4. No sé si hay algún grupo que los eligió. El grupo 5 también eligió el tema 1. Sí, veo el tema 1 se repite. A ver, no sé si alguien más eligió el 3. No, el tema 2. Hoy acordonaron la casa de Cristina. ¿Y el tema 2? Bueno. Hola Raúl, hola. Sí. Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Dejame hablar con el grupo a ver si podemos enganchar nosotros el tema 2. ¿Sí? Ah, bueno. Y te aviso en un rato. Bueno, no, está bien. Si ustedes ven que, a ver, lo que está pasando acá es que el tema 1 tiene una gran cantidad de gente, grupos que lo eligen. Sería bueno que pudiéramos tener algunos grupos que vieran el 2 y el 4 sobre todo, porque el 3 también estamos teniendo 2 grupos que lo ven, que está bien que lo vean 2, si 2 grupos están, me parece bien, no hay problema, porque da para que puedan ampliar, pero sería bueno que se vieran también tratados el tema 2 y el tema 4. Pero bueno, eso lo seguimos trabajando, Raúl, en una la cosita semana. nomás. Sí, Nosotros también. elegimos el tema 1, pero dijimos también había algunos compañeros que habían votado el tema 2 y 3. Entonces dijimos bueno, si bien esto es una separación teórica, la temática, digamos, todo tiene que ver con todo, digamos. Entonces dijimos si bien elegir y inscribirnos dentro del gran tema 1 del modelo sindical, bueno, de incluir análisis que incluyan el tema 2 y el tema 3. Entonces, bueno, por ahí, si el tema 2, por ahí no, o sea, comprometemos nosotros del grupo 10 de incluir bastantes temas del tema 2, digamos, ¿no? Si bien no nos vamos a alejar del modelo sindical argentino, que fue el tema 1, fue el tema más votado, bueno, de incluir mucho el tema 2, que tiene ahí muchos conceptos que se complementan. Perfecto. Bueno, vamos a trabajando. Entonces, lo importante es que todos los grupos estuvieron en su primer sala, empezaron su organización y de ahora en adelante, desde la diplomatura les vamos a ofrecer la posibilidad de hacer 2 salas más. Y después ustedes tienen la libertad de organizar todos los encuentros y formas de trabajo para poder desarrollar la actividad de la mejor manera posible. Recuerden que esto después tiene un encuentro grupal, o sea, con cada grupo, con un grupo de docentes para una exposición de este trabajo final. Bueno, entonces, si les parece bien, dejamos aquí, después nos seguimos conectando para comunicarnos. Sí. Raúl, ¿cuál es el tema que te está faltando completar? ¿Qué número de tema? Y el 2 y el 4 son los temas que sería bueno que algún grupo los tratara para que, digamos... Raúl, acá, sí. Mara, acá el grupo 12 va a ser el tema 2, ya lo acordamos por recién. Perfecto, entonces ya tendríamos ahí, nos estaría solo faltando, si es posible, y si no, bueno, no es problema, porque se le ofreció pero la verdad que la disposición del grupo 13 me hace pensar que es importante esto también, ¿no? De que se puedan trabajar en el conjunto las 4 problemáticas. Bien, quedamos abiertos entonces, ya estamos en hora, así que no sé si... Raúl, una cosita. Sí. Diego te habla, ¿cómo estás, Raúl? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Sería el trabajo, para cuándo sería, Raúl? ¿A qué fecha tiene?
No, no, entrega. estamos, y No la hay fecha. diplomatura, o sea, tenemos 2 meses más en la diplomatura para ir trabajando. O sea, ya diría fines de octubre, principio de noviembre tendríamos que tenerlo listo. Perfecto. Esa es la idea. Bueno, no sé si Julián querés decirnos algo. Muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos entonces. Buen fin de semana para todos, compañeros. Un abrazo. Fin de semana.